Buenas tardes, yo soy la doctora Karina Reynolds y conmigo vamos a avanzar el tema que nos corresponde en esta semana para la materia Educación para la Salud. El tema es coronavirus 19, COVID-19. Antes de entrar en el tema, nosotros vamos a hablar sobre los objetivos que ustedes tienen que aprender. El primero es conocer los antecedentes del COVID-19, reconocer las características del virus causante del COVID-19 e identificar las etapas que tiene este virus, como también haremos un gran hincapié sobre las medidas de prevención contra el COVID-19. Para poder entrar en materia, nosotros tenemos que hablar un poquito sobre la historia, es decir, cómo ha llegado a manejarse el virus. Todo comienza en diciembre del 2019 en la ciudad de Wuhan, de la República Popular de China, donde se presentó un brote de una neumonía causada de causa desconocida. Las autoridades sanitarias informaron a la Organización Mundial de la Salud, OMS, la presencia de un grupo de 27 casos de un síndrome respiratorio agudo de etiología desconocida, cuyo único vínculo establecido fue identificado como el mercado de mariscos de Wuhan, el cual también además vendía animales vivos y en los cuales se sabía que había una cierta relación con la presencia del virus. El 30 de enero del 2020, con más de 9.700 casos confirmados de COVID-19 en la República Popular de China y más de 100, es decir, 106 casos confirmados en 19 países, el director general de la OMS declara el brote como una emergencia de salud pública de importancia internacional. En febrero del 2020, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, emite una alerta epidemiológica para toda Latinoamérica sobre el nuevo coronavirus, el mismo que se extendió por todo el territorio. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud, tras evaluar la situación a nivel mundial, la declara en pandemia. Es así que la OMS, junto con la Organización Mundial de Sanidad Animal y también la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, denominaron a esta enfermedad como COVID-19 gracias a sus abreviaciones en inglés y la denominaron enfermedad por coronavirus 19. El Comité Internacional de Taxonomía de Virus, ICTV, Autoridad Global para la Designación de Nombres de los Virus, ha denominado el virus, es decir, el virus que produce la enfermedad del coronavirus 19 como el SARS-CoV-2. Los cuadros clínicos por infección de SARS-CoV-2 varían desde síntomas leves, graves y críticos y pueden llegar a la muerte. Hay investigaciones donde indican que existen grupos de riesgos, entre ellos están los adultos mayores y también las personas que tienen enfermedades concomitantes agregadas. La situación de la pandemia en el mundo, desde la identificación del virus, que es el SARS-CoV-2, hasta inicios del presente año, es decir, hasta enero del presente año, la OMS ha indicado que esta enfermedad se ha expandido por el mundo. El 9 de enero del 2011 ha informado que existen más de 27 millones de casos de COVID y a su vez tenemos más de 1 millón de defunciones, teniendo una letalidad de un 2.17% de los casos reportados en todo el mundo. De estos, el 48% corresponde a las Américas. Países como Brasil, Colombia, México, Argentina van a reportar la gran cantidad de los casos. Pero también sabemos que la mayor letalidad se está presentando en México con un 8.72%, seguido de Ecuador, y Bolivia también pertenece a esta lista con una letalidad del 5.56%. Tenemos que saber también de que el virus ingresó a Bolivia con la presencia de 2 casos positivos, es decir, de 2 mujeres que ingresaron a Bolivia precedentes de Italia, una en Santa Cruz y otra en Oruro. Estas al principio no presentaban síntomas y luego, una vez que tras su confirmación de estos casos, el país, a través del gobierno nacional, declara una emergencia nacional por la epidemia del coronavirus. Esta declaración permite agilizar los fondos para poder frenar esta pandemia y atender simultáneamente cualquier contingencia que se presente.
Para poder hablar del virus y para poder manejarlo, nosotros tenemos que conocer las definiciones. Es decir, una de las definiciones son los tipos de casos. Cuando yo voy a decir que es un caso sospechoso, me estoy refiriendo a un paciente que tiene una infección respiratoria aguda, es decir, que va a presentar fiebre, tos, dificultad para respirar, pero además tiene un historial de viaje, o es que este paciente reside en un país o en una área o en un territorio donde se ha reportado una transmisión local de la enfermedad. O también a los pacientes con alguna infección respiratoria aguda que hayan tenido contacto con un caso de COVID-19 confirmado en los últimos 14 días del inicio de sus síntomas. O también a todo paciente con una afección respiratoria grave que necesite hospitalización y que no se haya encontrado su etiología. Vamos a hablar de un caso confirmado a todo paciente sospechoso con un laboratorio por el SARS-CoV-2 positivo. Hablamos de un caso descartado a un paciente que sea un caso sospechoso, pero con una prueba de laboratorio SARS-CoV-2 negativo. Un caso probable vamos a manejar a un caso sospechoso para quienes las pruebas del virus SARS-CoV-2 o del virus SARS-CoV-2 o de la enfermedad del COVID-19 no son concluyentes o no se han podido realizar. Y por último, vamos a hablar de un caso recuperado a todo paciente que sea un caso confirmado, pero que haya tenido una remisión del cuadro clínico inicial y que además presente 2 pruebas negativas, RT-PCR para el SARS-CoV-2 con un intervalo mínimo de 24 horas entre ambas pruebas. A continuación nosotros vamos a hablar sobre la etiología. Sabemos que el grupo de los virus, es decir, los coronavirus, pertenecen a la familia Coronaviridae, que es de la subfamilia Orthocoronaviridae de los géneros alfa, beta, gamma y delta. Estos virus tienen un genoma ARN, el cual va a tener una gran característica y va a ser importante para la replicación viral. Estos, a su vez, son monocuaternarios y van a tener un sentido positivo y que van a poseer la mayor tamaño entre todos los virus aéreos. A continuación, nosotros vamos a hablar sobre el ciclo de multiplicación. Es importante que nosotros sepamos de que una de las grandes características de este virus es la gran característica que tiene este virus es la velocidad de su replicación. Es decir, desde el momento que ingresa el virus a la célula, la forma como se va a manejar y para terminar es cómo llega a producir nuevas cantidades de virus, las cuales van a ser las causantes de las manifestaciones clínicas que a continuación nosotros vamos a ir hablando. Cuando hablamos de epidemiología, en las últimas 2 décadas se han encontrado 3 nuevos coronavirus humanos de origen animal, zoonóticos, y estos vamos a ir describiéndolos a continuación. El coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo o SARS es una neumonía típica que apareció por primera vez en noviembre del 2002 en la población de Cantón de China. Mientras que el coronavirus del síndrome respiratorio del Medio Oriente es un coronavirus identificado por primera vez en 2012 en Arabia Saudita, causante de, como su nombre lo indica, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, MERS en sus siglas en inglés. Vamos a hablar sobre el mecanismo de transmisión. Si bien el virus es altamente contagioso, como lo indicamos anteriormente, se propaga por gotitas, por contacto directo y sobre todo por los famosos aerosoles. Sabemos que el virus SARS-CoV-2 puede identificarse inicialmente entre el primer y el segundo día del inicio, es decir, cuando el paciente presente la característica de los síntomas en las muestras del tracto respiratorio. El virus puede resistir durante 7 a 12 días en casos moderados y hasta 2 semanas en los casos graves. Sabemos que la eliminación viral prolongada de los aspirados nasofaringios hasta los 24 días después del inicio de los síntomas, y esto fue reportado en pacientes con COVID en Singapur. Sabemos también que el virus puede ser eliminado a través, o sea, que se ha encontrado el virus, el ARN del virus en las heces, como también sabemos que aunque la ruta oral fecal no parece ser la causa de gran impacto para la transmisión, sí está presente.
Y también se sabe de que se ha observado que la propagación prolongada del virus en los niños es por las vías respiratorias. Cuando yo hablo de grupo de riesgo, es decir, hablamos de grupo de riesgo al grupo de personas que pueden tener mayor vulnerabilidad para el virus. Entre ellas están los pacientes que tienen hipertensión arterial, los pacientes que presentan cardiopatías, nefropatías, otro grupo vendría a ser los pacientes diabéticos o los pacientes que presentan diabetes mellitus, y sobre todo también vamos a hablar de un grupo muy especial que son las mujeres embarazadas, las que están en transmisión perinatal y sobre todo las pacientes que están dando de la. Y el grupo también de riesgo muy importante vendría a ser la población pediátrica y sobre todo el adulto mayor. El periodo de incubación, vamos a hablar de que el tiempo de incubación medio está estimado entre 3 a 6 días, en un rango de 1.3 a 11.3 días. La duración desde el inicio de los síntomas hasta la aparición de la disnea. La aparición de la disnea es entre el quinto y el sexto día. En promedio, la enfermedad progresa para luego requerir una hospitalización al séptimo y el octavo, entre el séptimo y el octavo día desde el inicio de los síntomas. Los pacientes pueden inicialmente pueden padecer relativamente estables, pero a menudo se deterioran con la presencia de la hipoxia grave. La característica clave vista en estos casos es el síndrome de distrés respiratorio. El intervalo desde el inicio de los síntomas hasta la aparición del distrés es aproximadamente entre 8 a 12 días. Cuando nosotros estamos hablando de un periodo de infección, nosotros lo vamos a dividir por etapas de acuerdo a su gravedad. Vamos a ver que existe una etapa 1, o la vamos a denominar una infección viral temprana, una etapa de replicación viral. A esta etapa nos vamos a referir que esta etapa va a transcurrir desde el momento de la infección hasta el establecimiento temprano de la enfermedad. Para la mayor parte de los pacientes, en esta etapa, los síntomas respiratorios y sistémicos son totalmente leves y poco específicos. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo es que el paciente puede presentar tos, puede presentar fiebre, puede presentar malestar general o fatiga. En la etapa 2, nosotros la vamos a denominar como una afección pulmonar y la vamos a dividir a la vez en dos grupos grandes. Uno que sería el 2A y el otro el 2B. En esta va a caracterizar sobre todo la hipoxia. Sobre esto vamos a hablar también que va a existir o va a estar presente la enfermedad pulmonar ya establecida y los síntomas que van a corresponder a una neumonía, en este caso es una neumonía viral, con tos, fiebre y posibilidad de disnea e hipoxia. Ya en la etapa 3, que la etapa inflamatoria es la etapa más letal y sobre todo más grave, se va a caracterizar por una hiperinflamación sistémica y en realidad pocos pacientes van a progresar en esta etapa, la cual se va a caracterizar por un síndrome de hiperinflamación sistémica extrapulmonar. Este tiene como un elemento central el síndrome de liberación de las citocinas, que es una respuesta rápidamente inflamatoria. Esta es una respuesta inflamatoria sistémica rápida, caracterizada por un marcado aumento del nivel de un gran número de citocinas proinflamatorias. Si yo quiero hablar de la clínica, vamos a saber que el cuadro clínico del COVID-19 es muy variado. Y es de un aspecto que se extiende desde la presentación asintomática hasta establecerse una neumonía grave, complicada con el síndrome de distrés respiratorio, presencia de un shock séptico y hasta la muerte. Vamos a hablar de la clínica manejándolos en dos grandes grupos. Uno que vendrían a ser las manifestaciones generales y respiratorias y otro que vendrían a ser las manifestaciones extrapulmonares. Cuando yo hablo de manifestaciones generales respiratorias, según el informe de la misión conjunta de la OMS China, reportó hasta el 24 de febrero en base a más de 55,000 casos confirmados por laboratorio, que los síntomas más frecuentes son la presencia de fiebre, tos, fatiga y disnea. Cuando yo hablo de manifestaciones extrapulmonares, las voy a dividir en pequeños subgrupos. Es decir, dentro del grupo de los neurológicos se van a clasificar en 3 grupos. Dentro de estos van a estar los del sistema nervioso central, los del sistema nervioso periférico y también del músculo esquelético. Las manifestaciones más frecuentes en
en el sistema nervioso central vendrían a ser los mareos, las cefaleas y alteraciones del estado de conciencia, que son los más frecuentes en pacientes clínicos. Cuando hablamos del grupo de manifestaciones cardiológicas, vamos a hablar sobre todo que la enfermedad puede presentarse con síntomas relacionados con la falla cardíaca, con el daño al miocardio e incluso con la ausencia de fiebre y de la sintomatología respiratoria. En el grupo de los oftalmológicos, vamos a hablar sobre todo de la sequedad, la visión borrosa, la sensación de cuerpo extraño. Ahora, nosotros vamos a hablar de las manifestaciones según la clínica. Es decir, nosotros, la clínica se va a subdividir por etapas, es decir, una etapa 1, que nosotros la vamos a denominar la etapa de infección temprana, la etapa 2, que es la etapa pulmonar, y esta a su vez se va a subdividir, como dijimos anteriormente, y una etapa 3. En la etapa 1, que es la infección temprana, los síntomas van a ser leves, como el malestar, la fiebre, la tos, la odinofagia y la cefalea. Mientras que en la etapa 2, que vamos a dividirlo en dos grupos, en la 2A nosotros vamos a ver que va a ser sin hipoxia, va a tener una buena saturación y sobre todo vamos a hablar que esta saturación va a ser mayor de 90 y una frecuencia respiratoria entre 20 a 30 por minuto. Mientras que en la etapa 2B vamos a ver que ya se instala la hipoxia, vamos a ver que la saturación del oxígeno baja, y sobre todo vamos a ver que la frecuencia respiratoria va a ser mayor de 30 por minuto. Y en la etapa 3 nosotros vamos a hablar de la hiperinflamación sistémica. En este caso los pacientes van a presentar insuficiencia respiratoria, van a presentar síndrome de distrés respiratorio, presentan falla cardíaca, sepsis, choque, disfunción multiorgánica, incluso pueden tener colapso cardiopulmonar y estos sí van a requerir un soporte vital en terapia intensiva. Para su diagnóstico, nosotros vamos a manejar, esto se va a manejar a base de los 3 pilares epidemiológicos, la clínica, los estudios de apoyo, como los laboratorios, la imagen, entre otros. Un diagnóstico temprano y un diagnóstico oportuno va a permitir, 1, instalar con prontitud las medidas de bioseguridad, administrar de inmediato los tratamientos sistémicos optimizados y sobre todo gestionar cuanto antes el ingreso a las unidades de cuidados intensivos según el protocolo asistencial de nuestro país o del centro en el cual el paciente se encuentra. ¿Cuáles van a ser los estudios que nosotros vamos a utilizar? Desde lo que es un hemograma, estudios de una química sanguínea, marcadores de infección, como hemos dicho, que es el PCR, y factores de coagulación. La prueba RT-PCR que nos va a ayudar a poder llegar al diagnóstico y a poder clasificar y definir de acuerdo al caso del paciente, la radiografía de simple adectora, porque nosotros sabemos que se puede instalar con una neumonía, y otros estudios que vamos a ir mencionando. El tratamiento va a estar basado y va a depender de la etapa y de la gravedad del paciente. De forma general, podemos indicar que van a existir estas medidas. Desde la monitorización adecuada para poder saber la saturación, la frecuencia cardíaca, el uso de la oxigenoterapia, la reposición de líquidos, el uso de los corticoides, antibióticos y antivirales, y sobre todo vamos a utilizar la tromboprofilaxis y los fármacos que en este momento se encuentran en investigación para el SARS-CoV-2. Las medidas preventivas. Es importante hablar sobre las medidas preventivas, sí, porque debido a la gravedad de la enfermedad nos lleva a tomar ciertas medidas para poder mitigar y poder prevenir el contagio del COVID. Una de las medidas importantes, una de las medidas de prevención importantes es la bioseguridad. Dentro de ellas vamos a hablar sobre el lavado de manos, el uso del barbijo, el uso del alcohol, el gel, el distanciamiento, la alimentación balanceada, la actividad física, otras actividades informativas que debemos realizar a las personas que van a acudir a los centros o a los hospitales para poder informar a nuestra comunidad y así a la vez nosotros podemos ayudar con estas medidas para poder prevenir el contagio. La higiene respiratoria y técnica es el procedimiento en el cual consiste en cubrirse la boca y la nariz
O también el uso del pañuelo, el poner el codo al estornudar, ciertas medidas específicas que nos van a ayudar. Pero también sabemos que es muy importante el lavado de manos con elementos de desinfección como es el jabón o desinfectantes de mano. Otra medida de prevención es el distanciamiento social. Este distanciamiento es una forma de prevenir la transmisión entre las personas aplicando una distancia entre ellas. El contacto cercano va a incrementar el riesgo de contagio para el virus y esto a su vez porque el virus ya sabemos que se va a transmitir a través de pequeñas gotitas de persona infectada a una persona que no está infectada. El hecho de que nosotros manejemos estas medidas de prevención nos va a ayudar a como único fin, que es evitar que aumenten el número de contagios. Pero también existen otras medidas de prevención, es decir, una alimentación saludable. Esta alimentación saludable se define como aquella suficiente, completa, equilibrada, satisfactoria, segura y sobre todo accesible a través del consumo de una dieta variada. ¿Sí? El consumo de agua, que tenemos que garantizar, por lo menos el consumo de 2 litros de agua diaria, el consumo de frutas y verduras, entre 3 a 5 raciones por día. Estas nos ayudan a tener una buena alimentación y sobre todo también tenemos que hablar sobre el modo de consumirlas, es decir, el lavado, el proceso el proceso de la limpieza y la desinfección. Es importante también hablar sobre lo que es la actividad física, porque regularmente, en la actividad física, regularmente para disminuir el riesgo de aumentar de peso por el sedentarismo, entre otras, se va a recomendar que las personas tengan una actividad física, por lo menos de 30 minutos diarios, para poder mantener tanto la tonicidad muscular como poder ayudar a mejorar la función cardíaca y la respiratoria. Y sobre todo la vacuna. La vacunación en esta pandemia por el COVID-19 llevó a la OMS y a varios países del mundo a realizar estudios de investigación en busca para poder encontrar una vacuna que nos ayude a prevenir esta terrible enfermedad. Actualmente se tiene vacunas como Pfizer, como Oxford, como el Sputnik y entre otras que lo que va a hacer va a ayudar a que la población esté protegida de esta enfermedad. Pero la mejor medida de prevención para el COVID es evitar el contagio. Antes de terminar esta charla, yo quiero volver a repetir algunos aspectos que se ha mencionado en las anteriores exposiciones. Tenemos que saber que las presentaciones y los videos son solo la referencia con una visión general del tema. No explica en total lo que es el tema. Es por eso que ustedes tienen que dedicarse a leer el texto o el dossier que se ha manejado y que se ha construido para la materia. La responsabilidad del postulante es estudiar todo el contenido del capítulo, desde el título hasta el resumen, incluyendo en algunas materias, lo que son los casos clínicos, la terminología, las tablas y sobre todo los dibujos. En caso de dudas o preguntas, acceder a la plataforma de Classroom y con esto mandar su pregunta a la sección de preguntas del tema. Con esto estaríamos concluyendo el tema, deseándoles que ustedes estén bien, que se cuiden y sobre todo que manejen la información como una herramienta para poder ayudar a nuestra comunidad. Muchas gracias.